Konnichiwa mina. これは丸ごと A に初期1の第17課です。Muy bien, esta es la lección número 17 de Marugoto A2, volumen 1. Y pues sin más dilación, hajimemashou. Vamos a iniciar. これは誕生日にもらったんです。誕生日にもらったんです。Bien, esto se llama es que lo recibí por mi cumpleaños. Bien, entonces es una lección en la que vamos a aprender a dar explicaciones. Vamos a aprender a dar explicaciones. Vamos a poder hablar o vamos a aprender a hablar sobre dar cosas, recibir cosas e inclusive describir los usos de algunos objetos, ¿no? Entonces, como siempre, tenemos aquí una pequeña imagen de dos personajes que nos ayudan a ilustrar lo que vamos a ver. Entonces, aquí tenemos una conversación que dice, そのネクタイかっこいいですね。そのネクタイかっこいいですね。A lo que él dice, 就職のお祝いにもらったんです。Bien, 就職にお祝いにもらったんです。Aquí inicia la mujer en la izquierda. Dice, そのネクタイ、そのネクタイ。かっこいいですね. Dice, esa corbata está genial, ¿no? Está muy bonita. O sea, ese tipo de palabras, ¿no? Increíble, genial. A lo que él dice, 就職のお祝いにもらったんです。就職のお祝いにもらったんです。Shushoku significa como que haber encontrado trabajo, entonces fue un regalo por haber encontrado trabajo, ¿bien? Entonces vamos viendo aquí los diferentes, las oraciones que siempre tenemos al inicio para darlos como ejemplos antes de, ¿bien? Entonces el primero dice, Kono kaban wa ane ni morattan desu. Es que esta mochila o este bolso lo recibí de mi hermana. Entonces, esta forma que vemos al final, des, nos ayuda para explicar la circunstancia o la razón del por qué se tiene un objeto. Tsugi, 2番これ。Joyさんは佐藤さんに花をあげます。Dice que Joy-san le da flores a Sato-san. Bien, entonces también podemos expresar el hecho de cómo se da un objeto a otra persona. También tenemos en el siguiente, Sato-san wa Joy-san ni o Joy-san kara hana o moraimasu. Ok, ahora podemos hablar desde el punto de vista de quien recibe. O sea, aquí ya hablamos de que Sato-san recibe flores de parte de Joy-san. Y por último tenemos aquí el último. Aka-chan ga kiru mono. Aka-chan ga kiru mono. Que significa como que cosas o artículos para vestir de bebés, ¿no? Entonces esto nos ayuda a hablar sobre el uso o describir el uso de algún tipo de objeto. Bien, entonces vamos a iniciar con una breve explicación de la expresión ndes, que se usa precisamente para explicar circunstancias que han llevado a un objeto al estado actual. En este caso específico que vemos precisamente el personaje de aquí arriba que dice morattan desu, nos ayuda a explicar la razón del por qué posee dicho objeto, en este caso pues la corbata, ¿no? Entonces la forma de usar la expresión ndes es precediéndolo con un elemento gramatical en su forma ordinaria, o elementos gramaticales como verbos, adjetivos y sustantivos, ¿no? Para el verbo ya lo habíamos visto previamente en otras lecciones, pero hacemos una pequeña remembranza. Un presente o futuro pues afirmativo usa forma yisho y el negativo, o sea, es el masen, es la forma nai. Mientras que en el pasado afirmativo usamos forma ta en vez de mashta, y el negativo, en lugar de masen deshita, usamos el verbo con terminación nakata. El adjetivo tipo i es el más sencillo de todos, ya que conocemos cómo declinarlo a presente o futuro afirmativo negativo o pasado afirmativo negativo. Ya lo conocemos. Sabemos que siempre utilizamos una terminación del verbo, del adjetivo, del adjetivo, que nos indica si es presente o futuro negativo
o afirmativo e igual al pasado afirmativo o negativo, seguido de des. En este caso, lo único que vamos a hacer con el adjetivo tipo I es quitar el des. Así de sencillo. O sea, hace que el presente o futuro afirmativo nos queda el adjetivo I hasta donde termina con su I. Quitamos el des. Para negarlo, sabemos que se negan con kunai y eliminamos el des. Queda hasta kunai. El pasado igual, sabemos que el afirmativo es con katta. Eliminamos el des. E igual el negativo es con kunakatta, igual eliminando el des. Es lo mismo, solamente que eso se declina exactamente igual, solamente quitamos el des. En cuanto a adjetivos tipo na y sustantivos, estos tienen la misma forma de declinarse o de transformarse a la forma ordinaria. En el caso de un adjetivo tipo na o un sustantivo, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente transformamos la expresión del des. Entonces un presente o el futuro afirmativo en vez de ser des es da. El negativo en lugar de ser ya nai des, ya nai. Al pasado en vez de desta es datta, el afirmativo. Y el negativo en vez de ser yanakatta des, simplemente queda en yanakatta. Entonces esto es para que lo tomen en cuenta porque en un momento vamos a ver cómo se utiliza con cada uno de estos elementos la expresión ndes. Bien, entonces a continuación podemos pasar a revisar cómo utilizar ndes con verbos. Importante, estos verbos tienen que estar en su forma ordinaria. Entonces vamos a revisar dos ejemplitos. El primer ejemplo, que lo tenemos aquí. Ejemplo, Sono ningyō wa sobo ni morattan desu. Sono ningyō wa sobo ni morattan desu. Veamos cómo aquí el ndes lo he puesto aquí abajito como el es que esa muñeca la recibí de mi abuela. ¿Por qué? Porque recordemos que el ndes es esa forma un poquito más casual de dar una explicación o un motivo del por qué sucede algo, por qué se encuentra algo en el estado actual. En este caso, de dónde o cómo te hiciste de esa muñeca, ¿no? Entonces, la oración normal o la oración como nosotros la tenemos normalmente entendida sería Sono ningyō wa sobo ni moraimashita. Esta muñeca la recibí de mi abuela. Pero solamente así. Al cambiar el verbo con el que terminamos esa oración, moraimashita, a su forma ordinaria, moratta, y agregarle ndes, ahora estamos haciéndolo una explicación. Entonces, esto se vuelve es que esa muñeca la recibí de mi abuela. Entonces, es buena idea interiorizar como que el ndes es este es que precede a una explicación o a una aclaración, ¿no? Muy bien, vamos con el segundo ejemplo. Kono chocoreto wa tomodachi ni ageru desu. Kono chocoreto wa tomodachi ni ageru desu. Es que este chocolate se lo voy a regalar o lo regalaré a un amigo. Estás explicando qué vas a hacer con ese chocolate que tienes ahorita, ¿no? Esto es para los verbos en su forma ordinaria más ndes. Ahora revisemos cómo hacer esto mismo, pero con los adjetivos tipo I. Sencillo, adjetivo tipo I en forma ordinaria más ndes. Entonces vamos a ver una pequeña interacción donde se utiliza este tipo de vocabulario que dice aquí dice sono necklace doshitan desu ka? Sono necklace doshitan desu ka? Es que, ¿qué pasó con ese collar? O sea, refiriéndose a cómo conseguiste ese collar. A lo que la persona B responde, depato de yasukattan desu. Está diciendo, es que estaba barato en la tienda departamental. Se fijan, la forma ordinaria o informal del adjetivo tipo I es la misma declinación que ya conocemos, quitando el des. Otro ejemplo lo tenemos aquí abajito, en esta parte de aquí. Sono kawa wa kawaku nakattan desu. Es que ese bolso no era bonito. Simplemente estamos explicando algo sobre alguna cosa. En este caso podemos darnos cuenta que se está explicando del por qué
no compraste un cierto bolso, ¿no? Ahora vamos a revisar cómo usar des con adjetivos tipo na. En este caso, cambiamos un poquito la dinámica, porque veíamos al inicio cómo hacer los adjetivos tipo na y sustantivos, o cambiarlos, en este caso, a la forma ordinaria. Pero para poder usarlo con des, nosotros tenemos que agregar una pequeña cosita y eh, una pequeña sílaba que nos va a permitir unirlo al des. Vamos a revisar. Me imagino que ya se estarán imaginando cuál es esta partícula o esta sílaba. Entonces vamos viendo. Ano e wa totemo kirei nan desu. Ano e wa totemo kirei nan desu. ¿Bien? Así sencillo. Es que ese cuadro es muy hermoso. Para poder usarlo con des en su forma afirmativa, un adjetivo tipo na, afirmativo el presente, que normalmente sería da, vamos a cambiarlo por na, ¿no? Kirei nan desu. Bien, simplemente agregamos la na para ese caso. Esta na de aquí lo vamos a agregar en el caso de presente o futuro afirmativo. ¿Con qué elementos gramaticales? Con adjetivo tipo na. Y se estarán imaginando también con sustantivos, ¿no? Entonces, es que ese cuadro es muy hermoso. Y el ejemplo abajo dice, sono nectar wa shiteki janakattan desu. Si se fijan, ya no agregamos ese na, no lo necesitamos, solamente es para el presente futuro afirmativo. El resto se queda como ya lo habíamos visto previamente. Sono nectar wa shiteki janakattan desu. Es que esa corbata no era bonita. Bien. Entonces vamos ahora con sustantivos y des. Y aquí tenemos un sustantivo y des. Y hacemos el mismo caso de lo que veíamos con los adjetivos tipo na. Kore wa tanjoubi no presento nan desu. Es que este es un regalo de cumpleaños. Sono coffee cup wa kekkon no oiwai dattan desu. Es que esa taza de café fue un regalo de bodas. Kekkon no oiwai, ¿ok? Un regalo de bodas. Bien. Entonces, es lo mismo que con la forma na, solamente que ahora pues también podemos utilizarlo, digo, con los adjetivos tipo na, pero ahora también eso lo podemos aplicar en los sustantivos, ¿no? Siempre por eso los adjetivos tipo na y los sustantivos, cuando vemos este tipo de expresiones o este tipo de gramáticas donde tenemos que hacer formas ordinarias, casi siempre vienen en paquete adjetivo na y sustantivos. Se tratan de la misma manera. Seguí. Entonces, ¿qué es lo que podemos expresar con des? Lo he dividido en los distintos casos de uso. Y el primero es cuando alguien nos elogie por algo que poseemos, ¿no? Con esta expresión podemos responderle explicando cómo es que se ha conseguido. Ejemplos. Sono hana shiteki desu ne. Esas flores son hermosas, ¿verdad? A lo que dice, Haha no hi no oiwai ni agerun desu. Es que voy a regalárselas a mi mamá por el Día de las Madres. Y en la segunda conversación, que está bajito, que es esta, dice, Sono One Piece yoku ni atte imasu ne. Yoku ni atte imasu ne. Ese vestido te queda muy bien, ¿verdad? Y dice, Tanjoubi ni kare ni morattan desu. Lo recibí de mi novio por mi cumpleaños. Bien, estamos utilizándolo para decirle de dónde se ha conseguido cuando alguien elogia algo de nuestra pertenencia. Siguiente, cuando queremos preguntarle a otra persona sobre lo que tiene. Por ejemplo, cómo o dónde ha conseguido dicho objeto. Ejemplo, Atataka na seita desu ne. ¿Doko de kattan desu ka? Me parece que su suéter se ve como que calienta bien, ¿no? ¿Dónde lo compró? Kyonen jibun de
tsukattan desu. Lo hice yo el año pasado. Bien. Entonces, si se fijan, aquí estamos usando el des para preguntar o pedir esa explicación, ¿no? Sí. Para decirle a otra persona el motivo de rechazo cuando se nos ofrece algo. Why no dozo? Adelante, beba vino, tome vino. A lo que dice, sumimasen. Osake wa nomanain desu. Osake wa nomanain desu. Una disculpa, es que no bebo alcohol. Y por último, para explicar cómo estamos o cómo nos sentimos o por qué tenemos una cierta actitud cuando alguien nos pregunta algo, ¿no? Ejemplo, ¿Doshimashita ka? ¿Qué sucede? ¿Qué te ocurre? Onaka ga itain desu. Onaka ga itain desu. Es que me duele el estómago, me duele la barriga, ¿no? Estamos dando una breve explicación. Bien, entonces con esto se termina la explicación de des. Ahora vienen explicaciones, pues ya de las formas gramaticales de la lección, ¿no? Fue una explicación algo extensa. Les recomiendo en este caso que hagan su apunte muy bien detallado sobre la parte del des y vamos a pasar a las formas gramaticales de la lección. Muy bien, tenemos esta forma que es sujeto 1 wa, sujeto 2 ni, objeto o más. Entonces, cuando queremos expresar una situación en la que una persona da algo a otra persona, precisamente usamos el verbo más, que es dar o regalar. Con la estructura en la que el sujeto 1, el que acompaña a wa, es la persona que regala o la que da, mientras que la persona, el sujeto 2, es esa que se acompaña con ni, es la persona que recibe el objeto, ¿no? Entonces, en esta forma, más, el sujeto 1 regala y el sujeto 2 recibe el objeto, ¿no? Y luego más, que más significa regalar o dar. Vamos a ver algunos ejemplos. Chichi wa haha ni necklace o agemasu. Mi padre le regala o le regalará a mi madre un collar. Bien, sujeto 1 es chichi, es mi papá. Él es el que regala el collar, el necklace. ¿A quién? Al sujeto 2, al que acompaña a ni, que es jaja, es mi mamá. Mi papá le regalará a mi madre un collar. Otro ejemplo, María-san wa José-san ni nani o agemasu ka? ¿Qué le regalará María a José? ¿Ok? Usamos nani porque es un qué. Los objetos son un qué, por eso nani es con lo que vamos a preguntar. ¿Qué regalarás? Nani o agemasu ka? ¿Qué regalará María a José? Dice, María-san wa José-san ni pen o agemasu. María le regalará o le regala a José una pluma. Muy bien. Pero ¿qué pasa con esta expresión? Pues precisamente tenemos que tener cuidado debido a que dicha expresión no sirve para la primera persona, o sea, es el sujeto 1, siendo nosotros, o sea, yo o nosotros, la primera persona del singular o del plural, como receptores. El que recibe, o sea, que acompaña con ni, ¿no? O sea, no podemos poner en el sujeto 2 watashi o watachitachi. No podemos hablar de primeras personas en el sujeto 2, ¿bien? Entonces, no podemos usar esta expresión con sentido de me dan, o sea, dar a mí, regala a mí en el español, ¿no? En ese caso utilizamos la expresión de moraimasu, pero vamos a ver el ejemplo de cómo es lo correcto y cómo es lo incorrecto. Ani wa watashi ni chocolate o agemashita. Gramaticalmente hablando, eso significa mi hermano le regala a mí, regaló a mí un chocolate. Pero, aunque gramaticalmente hablando pudiese decirse que es correcto, es incorrecto en el uso. No se usa de esta manera. La forma correcta sería utilizando moraimasu, que es el verbo para recibir. Watashi wa ani ni o ani kara chocolate o moraimashita. Recibí chocolate de mi hermano mayor. Entonces, cuando hablamos de la primera persona del plural o del singular, que recibe algo, estos siempre tienen que
hablarse desde el punto de vista de ellos para poder decir que ellos realizan la acción de recibir. Pero en un momento vamos a revisar precisamente en qué consiste utilizar el verbo moraimas. Bien, entonces tenemos prácticamente la misma estructura, por no decir la misma estructura, del sujeto 1, wa, sujeto 2, ni, objeto o, pero ahora cambiamos el verbo a moraimas. Y al hacer este cambio a moraimas, que es el verbo recibir, recibes algo que te den, ¿no? Entonces, como el verbo es realizado por el sujeto que acompaña a wa, entonces, sujeto 1 pasa a ser el sujeto, es el que recibe, y el sujeto 2 es el que da el objeto, ¿no? El que regala. Bien, ese es el cambio. Ahora estamos hablando del punto de vista desde quien recibe. Entonces, por eso usamos moraimas. El sujeto con wa es la persona que recibe, el sujeto 2 con ni es el que da, y aquí podemos usar ni o kara. Ahorita vamos a ver el por qué. El objeto o moraimas. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Kodomo tachi wa obaa-san ni omocha o moraimasu. O también, kodomo tachi wa obaa-san kara omocha o moraimasu. Van a decir, ¿y por qué puedo usar ni o puedo usar kara en esta situación? Porque en este caso, como estamos hablando de que el sujeto 2, que es quien regala, nos sirve como el complemento en la oración. Si el sujeto con 1 recibe, el sujeto 2 es por ende quien da. Y como el sujeto 2 es el origen del regalo que recibimos, o el objeto que recibimos, también puede usarse con kara, como el desde, de parte de. Este kara puede identificarse como un desde o de parte de. Por eso podemos utilizar en esta forma, con moraimas, tanto ni como kara para el segundo sujeto de la oración. Kodomo tachi wa obaa-san ni omocha o moraimasu. Obaa-san kara omocha o moraimasu, que significa que los niños reciben juguetes de parte de su abuela. Bien. También tenemos aquí otro ejemplo. Tanaka-san wa Jose-san ni nani o moraimashita ka? O también, Tanaka-san wa Jose-san kara nani o moraimashita ka? Que significa el señor Tanaka que recibió por parte de José. A lo que se responde, Tanaka-san wa Jose-san ni e o moraimashita. O Tanaka-san wa Jose-san kara e o moraimashita. El señor Tanaka recibió de parte de José un cuadro o una pintura. Bien, para eso nos sirve precisamente esta expresión del moraimas. Muy bien, simplemente estamos cambiando la perspectiva. Ya no hablamos desde la perspectiva de quien da, sino que ahora el sujeto principal de la oración pasa a ser quien recibe y hablamos desde la perspectiva de quien recibe. Muy bien. Y ahora vamos a ver una expresión que nos va a ayudar a hablar precisamente de los usos de ciertos objetos, ¿no? Entonces la expresión, por ejemplo, aquí tenemos un verbo en forma yisho y mono, que la expresión mono se utiliza para hablar de objetos indeterminados con usos determinados. La fórmula que se utiliza, pues normalmente es el verbo en forma de diccionario, como decíamos al inicio, más un sustantivo, ¿no? Entonces vamos a revisar. La forma en que estos se van a transformar es de la siguiente manera. Tsukaimas, el verbo usar, cambia a tsukau, que es la forma de diccionario. O sea, a tsukau nosotros le agregamos el sustantivo mono, termina siendo tsukau mono, que significa artículos para usar. Bien. Igual, asobimas, que es jugar, a su forma de diccionario es asobu, que si le agregamos el sustantivo mono, asobu mono, se vuelve a artículos para jugar, cosas para jugar, ¿bien? Entonces vamos a ver algunos ejemplos.
Kekkon no oiwai ni donna mono o agemasu ka? ¿Qué tipo de regalo das por la celebración de una boda? A lo que dice Heya ni kazaru mono o agemasu. Voy a regalar un artículo, voy a regalar artículos para decorar la habitación. Kazaru es el verbo en forma de diccionario, bueno, mejor dicho, es la forma de diccionario para el verbo decorar. Kazaru mono, cosas para decorar. Bien. Otro ejemplo que tenemos aquí, precisamente es Tanjoubi ni nani o moraimashita ka? ¿Qué regalo recibiste en tu cumpleaños? Gakko ni motteiku mono o moraimashita. Gakko ni motteiku mono o moraimashita. Entonces que me regaló artículos que puedo llevar al colegio o a la escuela. Bien. Y por último, podemos hablar sobre cuando alguien nos pregunta qué tipo de regalo elegir para un cierto día. Si queremos contestar poniendo varios ejemplos, utilizamos la expresión toka, como lo vemos en esta, en esta pequeña conversación de dos líneas, ¿no? Shussan no oiwai ni donna mono o agemasu ka? ¿Qué tipo de regalo das por el nacimiento de un bebé? A lo que dice Akachan ga kiru mono toka asobu mono o agemasu. Bien, regalaría algo para vestir al bebé o para jugar con el bebé. Si se fijan, dice kiru mono toka asobu mono o agemasu. Estamos dando ejemplos de qué tipo de artículos o qué uso tienen los artículos que tú regalarías para la celebración de un nacimiento de un bebé, que es shussan. Entonces dice, kiru mono, cosas para vestir al bebé, asobu mono, agemasu, o también para jugar con el bebé. Entonces, mira, de esta manera terminamos esta explicación bastante prolongada, bastante extensa, pero por eso les comento, es muy buena idea hacer un apunte a conciencia de lo que se vio en esta ocasión, porque son bastantes elementos que se ven, pero son bastantes elementos que son muy útiles a futuro. Entonces, mina, sin más que agregar, owarimashou y mata ne, quiotsukete mina, ganbate, benkyou shite kudasai ne. Ya ne.